El papel crujió bajo la pluma y por un instante todo lo demás se desvaneció. El viento que arrastraba polvo por el corredor, la voz queda del escribano, el leve temblor en la mano de quien firmaba como si el mundo entero dependiera de esa línea. Cuando la tinta se secó, alguien apartó el papel y el velo de Leona Carrasco se desprendió con el soplo de una ráfaga. El velo, fino como una promesa rota, dejó al descubierto un rostro que no pedía piedad. Tenía, en cambio, la calma de quien ha aprendido a contar con sus propios pasos. Ella no fue presentada como novia en salones engalanados ni escoltada por risas. Fue entregada como pago. La palabra deuda resonó en la sala de la Hacienda Montoya como un final y al mismo tiempo como una condena. Una deuda de otra, de un hermano sin suerte, de un viejo empeño que el padre de Ezequiel había reclamado con mano férrea. En la mesa, delante de hombres con sombreros gastados y rostros de tierra, la pluma dibujó la línea que ataría su vida a la de un rancho inmenso, a una casa donde las miradas raramente ofrecían consuelo. Cuando alzó la vista, Leona vio por primera vez a Ezequiel Montoya. No fue una mirada que buscara cortar la respiración ni un gesto teatral. Fue más bien un encuentro de dos superficies duras que chocaban y por un milisegundo brillaban. Ezequiel la observó como quien mide una propiedad, con precisión, sin indulgencias. Era un hombre de 40 años, de barba recortada que dejaba ver una cicatriz leve en la mandíbula, con los hombros de quien ha cargado más que bultos. En su rostro, la viudez no era un rumor, era una sombra que moldeaba su silencio. El corredor por donde salieron los recién casados olía a tabaco apagado y a madera encerada. El polvo, minucioso, había depositado su memoria en cada baldosín. Cualquier huella nueva quedaría marcada por días. A los lados, la servidumbre miraba con esos ojos que según el lugar conservan la incredulidad o la indulgencia, a veces ambas. Brígida, la administradora, esperaba con la espalda erguida y la boca apretada, como si todo aquello fuese un asunto de cuentas y no de cuerpos y destinos. Severiano, el capataz, apoyado en el umbral, miraba sin juzgar abiertamente. Su mirada era la de quien ha visto caer muchas tormentas y sabe cuándo queda poca cosecha por salvar. Leona no lloró. Tendió la mano con una dignidad que no necesitaba ser explicada. Firmó su nombre donde le dijeron que lo escribiera y por un instante la pluma pareció un ancla. Cuando el velo volvió a colocarse sobre su cabello, el gesto parecía más una formalidad que una protección. Había quien balbuceó condolencias que no eran suyas. Había quien observó con la curiosidad de quien mira un animal inesperado. Nadie reparó en la pequeña sonrisa que Leona guardó para sí misma, como quien conserva una moneda vieja, no por valor material, sino por la historia que guarda. La casa Montoya era una mole de tejas oscuras y patios amplios, de corredores en sombra y un salón con retratos de antepasados que miraban con severidad. Los muebles eran grandes y mostraban el paso de muchas generaciones. La mesa donde se había firmado el papel, la silla de respaldo alto donde Ezequiel se sentaba a contar pérdidas, la chimenea que apenas calentaba en noches de viento, las cortinas, siempre cerradas en las estancias principales, filtraban una luz amarilla que parecía imposible de limpiar del polvo. Fue Brígida quien le explicó a Leona, con voz de pastora que no admite objeciones, dónde dormiría, qué comidas eran de la servidumbre y cuáles de la familia, qué tareas serían suyas y cuáles quedaban fuera de su alcance. Aquí se trabaja y se calla, dijo Brígida sin un atisbo de reproche. Era simplemente la norma que ella había aprendido a administrar. Leona escuchó con atención. No replicó. Sus ojos, sin embargo, guardaban preguntas que tampoco pretendían ser respuestas inmediatas. Había algo en su porte que no cedía a la humillación. La rigidez de quien comprende que la dignidad no se negocia, aunque el mundo lo intente. Severiano la introdujo al ritmo de la hacienda con una paciencia que venía de años. Le mostró el corral, la pila donde se lavaban los trigos, la cuadra donde los caballos olían a campo y a sudor. Cuando la dejó, le tocó la mano con un gesto breve, que no era familiaridad, sino aviso. Esta casa no perdona la torpeza, pero reconoce el esfuerzo. Sus manos eran manos de labranza, ásperas, capaces de sostener al que necesita apoyo sin humillar.
En las primeras semanas, la rutina se instaló como una ley. Al amanecer, los caballos resoplaban y los hombres ya trabajaban la tierra. Las mujeres de la servidumbre hablaban en hilos, dejando caer lo que creía la hacienda sobre Leona como si fuese una sombra inevitable. Brígida observaba cada paso con ojos que parecían medir la rentabilidad del silencio. Leona, por su parte, aprendió a moverse sin sobresaltos, barrer el polvo que se pegaba a las escaleras, preparar la comida en la cocina de piedra, coser los remiendos que la casa pedía como moneda de su existencia. No todo fue frío. Había, en los rincones, pequeños gestos que la humanidad no lograba ocultar. La taza de café que Severiano colocaba fuera de horario en la mesa donde Leona cosía. La mano que limpiaba una migaja caída por hastío de verla sola. La mirada que, en una noche de invierno, se encontró con la de Leona en un pasillo y no supo si dirigirla a un insulto o a una palabra. Esas piezas mínimas fueron el alimento de su resistencia. Ella era consciente de cada una y las coleccionaba como quien guarda una cuerda por si necesita escalar fuera del abismo. Ezequiel no se mezclaba con la servidumbre, gobernaba con decisiones medidas. Su palabra era ley en asuntos de ganado y tierras, pero en la casa no había caricias, solo órdenes. Lo que decían las entradas sobre su carácter, la viudez, la distancia, eran verdad, pero no contaban todo. A ratos, cuando la tarde caía y la casa se quedaba con el único ruido de la leña, Ezequiel se detenía a mirar un retrato en la pared. Allí, una mujer con ojos abiertos y sonrisa casi obligada le devolvía la mirada. En esos instantes, su autoridad se resquebrajaba en privado. La pérdida había encogido su corazón y la furia, cuando aparecía, tenía raíces en algo más viejo. Decisiones de un padre que sabía usar las palabras y los papeles para cerrar puertas a otros. El rancho se regía por códigos no escritos. La mirada de Ezequiel bastaba para poner en su lugar a quienes osaban desafiar la jerarquía. En público, su voz era firme. En privado, su silencio pesaba como una losa. Con Leona, sin embargo, hubo momentos en que la distancia no era solo imposición, sino protección. Un hombre que guarda su soledad tras muros para no contaminar a nadie con su propio dolor. Leona lo intuyó antes de que supiera ponerle nombre. No podía explicarlo en palabras y probablemente no lo habría querido. Había algo en los gestos del hacendado que hablaba de heridas antiguas, de deudas que no solo medían dinero. Ella, que había ido a la hacienda como quien acepta un destino necesario, no había llegado dispuesta a convertirse en sombra. Su resistencia fue acto cotidiano. No aceptar la burla cuando la servidumbre la señalaba, exigir respeto en su trabajo, negarse a sonreír cuando el mundo esperaba sumisión. Aún así, cuando la tormenta anunció su llegada, Leona se encontró fuera, en los campos, con la lluvia empezando a dibujar mapas en la tierra. No fue decisión imprudente, salió porque había un caballo herido y porque la necesidad de la bestia venció cualquier norma sobre dónde debía estar una mujer. Llevaba la falda recogida hasta la rodilla, las botas embarradas, el cabello pegado a la frente por la humedad. Había algo de urgente en sus movimientos, una determinación que no buscaba roce con delicadezas. El primer trueno fue un latigazo. El cielo, que hasta entonces conservaba su pálido, se cerró como una tapa de olla. El viento cambió de dirección, y la lluvia pasó de ser hilo a telón en segundos. En la hacienda se encendieron lámparas, y en el granero, los animales empezaron a inquietarse. Pero fuera, en el campo, Leona seguía con el caballo que cojeaba. Una rama cayó cerca, un relámpago cortó una cuerda, y la vejez del animal caló en su piel como una advertencia. Debía moverse deprisa. Ezequiel la vio desde la casa. En un principio no fue interés ni curiosidad, fue algo parecido a alarma. No podía permitir que una mujer, su mujer por un papel, pero mujer al fin, quedara a merced del tiempo. Se subió al caballo sin palabras, con esa transparencia de decisiones que era su modo de actuar, y cabalgó hacia donde la lluvia se convertía en cortina. Cabalgar en la tormenta no era una demostración de brío, era, para él, una forma de proteger lo que la casa había reclamado como suyo.
El encuentro en el campo fue áspero. La lluvia barría la distancia entre ellos y empapaba la ropa hasta pegarla al cuerpo. El barro se incrustaba en los bajos de las faldas y en las polainas. Ezequiel llegó jadeante, con la chaqueta empapada y la frente surcada por gotas que se mezclaban con sudor. Leona lo miró con esa calma que le era propia. No esperaba que todo cambiara en ese instante. Tampoco retrocedió. «Te dije que no hacías falta aquí», soltó él, con la voz que intentaba hacer comando y no mostraba temor. El viento le robó parte de la palabra. «El caballo no podía esperar», respondió Leona. «Y si no lo ves tú, lo hace otra persona». No hubo en sus palabras reproche. La frase era una constatación de hechos. Ezequiel frunció el ceño, más sorprendido por la certeza en la voz que por la desobediencia. No le gustaba que se le plantaran, pero tampoco supo qué hacer con la sensación nueva que le atravesaba el pecho. No era enfado, era un roce de preocupación. Trabajaron juntos, sin demasiadas instrucciones, con la urgencia como guía. Las manos en el cuero del caballo, los dedos buscando dónde apretar, la respiración marcada por la lluvia. Fue una coreografía de necesidad. En algún momento, la luz del relámpago iluminó el perfil de Ezequiel y a Leona le pareció ver en su rostro algo que no cabía en el papel: la falta de una vida entera. Se apartó de esa visión con una rapidez que no fue cobardía sino respeto. Cuando por fin lograron estabilizar al animal, el granero fue la única opción de refugio hasta que amainase. La puerta de madera se cerró tras ellos con un golpe seco y el silencio que siguió pesó distinto. Ya no era el silencio del salón con sus retratos, sino uno que contenía gotas que golpeaban el techo y respiraciones compartidas. Estar a solas en el granero fue como estar dentro de un secreto. Las pajas olían a hierba seca. Las tablas crujían con ese sonido que parece hablar de tiempo. Ezequiel se apoyó en una viga sin nada que decir. Leona, aún con la falda humedecida, se limpió las manos en el delantal y lo miró de frente como quien evalúa la sinceridad de un gesto. «No era necesario que vinieras», dijo de nuevo con más calma ahora. «No lo hago por usted», respondió él, y la frase sonó más honesta. No añadió que lo había hecho por el orden de las cosas, ni por el papel que lo ataba. Lo que dijo fue simple: «No por usted». Pero en el fondo había más, porque la tormenta había removido no solo barro, sino algo en su interior que no acertaba a nombrar. En el granero hablaron de lo estrictamente necesario, del caballo, de la reparación que hacía falta, del clima que venía más duro. Luego, lo que dijeron se convirtió en una trama más tenue, confidencias que llegaban en susurros, como si la madera no quisiera escuchar más que lo imprescindible. Ezequiel habló de su esposa sin nombres. Lo hizo con la medida de quien no quiere abrir la herida demasiado de golpe. No contó detalles crueles, ni fingió que el pasado era limpio. Explicó, con frases cortas, que la casa le había impuesto silencios que él sostuvo por años. Leona, por su parte, contó poco. Habló de su hermano, de la necesidad que los había empujado a esa firma, de la sensación de no pertenecer al lugar donde ahora dormía. No hubo llanto ni pétalos de romanticismo. Hubo, sí, reconocimiento mutuo. Algo en la voz de Ezequiel se ablandó, no porque la mujer frente a él fuese suya por contrato, sino porque bajo el ruido de la lluvia apareció una verdad que no conocía: la compañía de alguien que no exige que cambies tu dolor. Leona escuchó sin ablandarse. Aceptó las palabras como quien atiende a una medicina que puede curar o dejar secuelas. Sus manos, siempre hábiles, sostuvieron una taza de agua que el viento no dejó que se templara. Cuando la tormenta amainó, ninguno de los dos salió enseguida. La noche los encontró en el granero, entre sombras y la luz mortecina de una lámpara que alguien había traído. Hablaron hasta que el cansancio les habló por separado. Ezequiel por la necesidad de mantener la autoridad, Leona por el peso de un día que parecía no terminar. Se entendieron en silencios y comenzaron a trenzar una confianza pequeña, hecha de gestos que no pedían nada a cambio. A la mañana siguiente, la hacienda despertó distinta. El polvo, recién mojado, tenía otro tono. Las huellas en el barro contaban una historia que no todos estaban dispuestos a leer. Brígida frunció la boca al ver que la mujer nueva había estado en el granero hasta tarde. Murmuró cortés o despectivamente, según quien lo oyera, y continuó con sus cuentas. Severiano, por el contrario, mostró una sonrisa apenas perceptible. En sus ojos había una aprobación silenciosa.
El gesto de ayuda no había desordenado las cosas que merecían ser conservadas. El ambiente se tensó otra vez cuando, ese día, en los corrales ocurrió el accidente. No fue una caída elegante ni una escena tramada por el destino. Fue la suma de suelo mojado, una tabla suelta y el paso equivocado. Leona resbaló entre los pollos, su pierna quedó atrapada en un enrejado viejo y el dolor fue inmediato, blanco, sin melodrama. Gritó de forma contenida. El temor corrió como una onda por la hacienda, y Ezequiel, que había pasado la mañana rodeado de hombres que trabajaban la tierra, llegó con la rapidez de quien no piensa demasiado y actúa. Severiano intentó levantar la traba con manos de costumbre, pero algo se dio con el metal viejo y partió un listón. Leona quedó libre, pero con la pierna golpeada. No había sangre en abundancia, pero sí la certeza de una lesión que requería atención. Ezequiel la miró con una expresión que no era de dueño ni de salvador. Era de alguien que había visto sufrir y no quería repetir su propia soledad en la otra persona. «Puedo caminar», dijo Leona antes de que intentaran moverla. La frase era una afirmación, no una petición. «No lo intentes», respondió Ezequiel, «te llevaré». No fue un gesto posesivo, fue un acto de urgencia. Ezequiel la recogió con cuidado, como quien maneja una carga frágil, sus brazos no dañaron, sostuvieron. Leona apoyó la cabeza en su hombro, y en ese contacto breve hubo un intercambio que no necesitó palabras. Él reconocía la fortaleza de ella aceptaba el auxilio sin perder autonomía. Sus manos se tocaron en un instante mientras él la sujetaba. Las palmas, ásperas las de él, suavizaron el contorno de su piel. Las manos, en esa escena, dijeron más que 1000 discursos. Al entrar en la casa, el rumor se expandió. Brígida apareció preguntando con frialdad calculada. Severiano siguió de cerca con una linterna y un trapo. La servidumbre se replegó como quien observa un duelo sin querer ser parte. En la cocina, entre calderos y jarras, la mujer herida fue colocada en una silla y atendida con los remedios que la casa conocía: ungüentos, compresas de agua tibia, una venda que apretó con mesura. Nadie habló de contratos ni de papeles en ese momento. El rancho, a su modo, tuvo que elegir entre la ley de la superficie y la brizna de humanidad que se hacía presente. Ezequiel se quedó, no por obligación, sino porque su presencia era el único gesto que hablaba de responsabilidad real. Observó con esa mezcla única de distancia y cuidado que lo caracterizaba. Acercaba y mantenía la línea. Leona, sentada con la venda en la pierna, le devolvió la mirada y por primera vez desde que había cruzado el umbral del rancho, sintió que no estaba sola en la manera más peligrosa del término, no sola frente al mundo, sino acompañada en lo íntimo. No era el final de nada. No había promesas grandes ni futuros dictados por miradas apasionadas. Era un cruce de rutas en el que ambos, por primera vez, notaban que algo había cambiado la trazabilidad de su vida. Afuera, la lluvia siguió manando, limpiando el polvo de la hacienda y dejando perlas en las tejas. Dentro, el silencio se partió por conversaciones medidas, por la tensión contenida de quienes habían visto pasar la distancia entre ellos y no la habían evitado. En la mesa del salón, donde algunos comentaban el incidente con la superficialidad de quien no quiere implicarse, la figura de Leona apareció contenida y clara. Sus manos, aun temblando por el dolor, sostuvieron una taza con fuerza. Las manos habían sido además testigo, habían trabajado, habían cuidado, habían sido sujetas por otras manos cuando la caída ocurrió. En ese trozo de vida, Leona comenzaba a tejer la trama de una dignidad rearmada. La jornada cerró con pasos que resonaban en los corredores. Ezequiel subió a su cuarto sin proclamar disculpas. No necesitaba palabras que llenaran más aire. Leona fue llevada a una estancia pequeña donde la fiebre no llegó, pero sí el cansancio. Afuera el mundo era todavía un lugar húmedo, con barro que dejaba huellas de botas. En el silencio nocturno, las sombras de la casa parecían más largas, como si esperaran la resolución de algo que aún no se atrevía a nombrarse.
El pensamiento de Leona, esa noche, no se dejó arrastrar por el miedo. Pensó en su hermano, en la firma, en la deuda que la había traído, pensó en las manos que la habían sostenido, en la mano áspera que la había recogido del barro. Reflexionó sobre la anomalía de sentir gratitud sin perder su independencia. Supo, con la claridad de quien ha tomado decisiones complejas, que la vida en la hacienda no sería simple, pero que ella decidiría cómo caminar en ella. Al otro lado de la casa, en silencio, Ezequiel quedó con su recuerdo y una molestia nueva que le taladraba el pecho. No era culpa exactamente, era la sensación de que algo que había creído cerrado, su indiferencia arreglada por la costumbre, se había abierto de golpe. La noche le brindó el tiempo para meditar sin prisa. Pensó en su padre, en los papeles que alguna vez firmaron con la precisión de un artesano del engaño, pensó en la reputación que le habían heredado y en si esa reputación justificaba atar a una persona con tinta seca. No encontró respuesta fácil. El rancho despertó de nuevo con el rumor de la tormenta en las tejas. El polvo, lavado en parte, mostraba huellas que no se borraban con facilidad. Entre ellas, las huellas de aquella noche aguardaban algo. La verdad que se escondería aún en papeles, la resistencia de Leona, la duda que comenzaba a germinar en Ezequiel. Nadie podía decir aún si todo aquello se convertiría en alianza o en conflicto. Solo había, por ahora, la certeza de que la tormenta había traído algo más que lluvia. Quédate hasta el final para ver cómo una tormenta puede cambiarlo todo. La jornada siguió con un latido distinto, como si el rancho entero respirara más despacio para dejar que aquello que había ocurrido durante la tormenta se acomodara. Había miradas que ya no evitaban encontrarse, gestos que antes se producían por inercia, ahora tenían una intención contenida. Leona despertó con el recuerdo de la venda apretándole la pierna y la sensación de unas manos que la llevaron sin que su dignidad se rompiera. No fue consuelo fácil. Era la constatación de un auxilio que no la reducía. Se vistió con cuidado, atendió a los vendajes con la misma pericia con que había reparado telas, comprobó las heridas y decidió que caminaría a su sitio en la casa con la misma firmeza que mostró la noche anterior. Ezequiel, en cambio, amaneció con un peso que no se parecía a los deudas que manejaba a diario. No era el arreo de los ganados ni la contabilidad que devoraba tardes. Era otra clase de gravamen, uno que provenía de la conciencia y del recuerdo de su padre. Caminó por los pasillos como si en cada paso se le revelara una frase a decir o a callar. En la cocina, observó a los criados moverse, a Brígida entregando órdenes en voz baja, a Severiano que mantenía la serenidad en los ojos. Nada le devolvía la facilidad de años atrás. El rancho había cambiado apenas por el curso de 2 noches. Durante varios días, la vida retomó su curso graduado. Hubo trabajo, sí, y hubo momentos en los que la tensión regresaba como una brisa fría que nadie esperaba. Leona se encargó de tareas que podían hacerse sentadas. Cosía, arreglaba, enseñaba a una niña de la servidumbre cómo doblar la ropa sin que quedaran arrugas que delataran descuido. Su pierna, aunque dolorida, no la impidió implicarse. No aceptó que nadie redujera su papel a la de una enferma. Su agencia era una práctica diaria. Daba órdenes sobre lo que consideraba seguro hacer, rechazaba tareas que ponían en riesgo su recuperación y exigía respeto en la voz como se pide que se respete una escritura. Severiano, que no hablaba mucho, se convirtió en un aliado silencioso. Traía café en ese momento en que la casa aún no quería despertarse del todo. A veces, cuando el ruido de la faena se acentuaba, él se sentaba junto a Leona y no hacía comentarios. Su taza humeante era una presencia que significaba aprobación sin oratoria. Brígida, por su parte, mantuvo la distancia. Su papel como administradora no permitía indulgencias y su mirada continuó repartiendo medidas y reproches en iguales porciones. No era enemiga abierta, era prudente guardiana de costumbres, y la costumbre, en aquel sitio, era un contrato que se renovaba con miradas. La llegada de Benjamín se produjo como un rumor que al principio nadie supo interpretar.
No entró en la hacienda con fanfarrias, ni con la urgencia histérica de un hermano desolado. Apareció por el camino polvoriento una mañana, con una chaqueta gastada y un sombrero que indicaba una pertenencia agotada. Sus botas estaban recubiertas de tierra del sendero. Al verlo, Leona sintió un latido recalentado en la garganta. Era la presencia de su pasado, de la casa que habían dejado, de la sanción que la había empujado a firmar. Corrió hacia él con la mezcla de alegría contenida y la fría cautela de quien sabe que hay cosas que no pueden arreglarse con abrazos. Benjamín no tardó en poner sobre la mesa lo que traía: papeles, pliegos con sellos, notas que olían a tinta antigua. No eran solo palabras, había firmas, pruebas de pagos que nunca entraron en las arcas que se decía se habían hecho, recibos que mostraban discrepancias. Traía también el testimonio de quienes habían soportado los vaivenes del padre de Ezequiel, campesinos que conocían trueques mal cerrados, un antiguo escribano del pueblo que recordaba cláusulas cambiadas y una carta con una rúbrica que coincidía con documentos que, hasta entonces, parecían inapelables. En la cocina, bajo la luz que se filtraba por una rendija, Leona y Benjamín repasaron hoja tras hoja. Leona sintió el alivio mezclado con ira. Benjamín hablaba con voz que contenía noches en vela. Había ido recopilando pruebas porque no aceptaba la idea de que su hermana hubiese sido moneda de una cuenta que no les pertenecía. Explicó cómo, tiempo atrás, el padre de Ezequiel había manipulado créditos aparentes. Cómo había sobornado a escribanos para inscribir cargas sobre tierras que no le pertenecían originalmente. Cómo había convertido deudas ajenas en propiedad propia mediante papeles doblados que nadie comprobaba si se leía a la luz del día. La revelación no fue simple. Implicaba admitir que la hacienda, esa mole de tejas y retratos, había crecido sobre manos ajenas. Implicaba que la vida de Leona no había sido una simple transacción necesaria, sino el resultado de una red que se alimentó de abusos. Esa realidad encendió en Leona una rabia callada que no era victimismo, era la voluntad de restituir su identidad. No se trataba solo de saldar cuentas, se trataba de pedir justicia en nombre de todos aquellos a quienes la palabra pago les había sido impuesta. Ezequiel, cuando Benjamín lo vio entrar con la documentación, reaccionó como si le clavaran un hierro en el pecho. Al principio la negación surgió por reflejo. Negó fechas, cuestionó firmas, buscó en un cajón papeles que le dieran un respiro, pero en las hojas no había lugar para el autoengaño. Las firmas, aquellas mismas que habían servido durante años de muro, mostraban matices que no cuadraban con la honestidad. Había sellos rasurados, fechas alteradas, nombres que encajaban con apellidos de otros campos. La evidencia, fría y puntual, comenzó a hacer mella en su aparato de defensa. La confrontación con la verdad no fue un estallido, sino una serie de decisiones que se tomaron en voz baja. Ezequiel no se presentó ante la servidumbre para anunciar nada. Primero, buscó a su padre. El hombre que aún vivía, con la edad doblándole los hombros, se resistió a hablar de papel alguno. Su orgullo no le permitía admitir la injusticia. Pero cuando la realidad sale a la luz con nombres concretos y testigos que declaran con voz firme, el orgullo se vuelve un catalizador de enfrentamientos que ya no son privados. Leona y Benjamín no impulsaron una venganza, no vinieron con sed de humillación, vinieron con la certeza de que la verdad debía correr en el pueblo como un viento que despejara las mentiras. Benjamín buscó al escribano que había alterado uno de los registros años atrás. El hombre, ya anciano, no ocultó su remordimiento. Había hecho lo que le pedían. Había cambiado sellos por necesidad y por miedo. Otras voces, como la de un arriero que recordaba pagos a mano, demostraron que los fondos destinados a cubrir las deudas de la familia Carrasco se habían desviado a cuentas asociadas al apellido Montoya. No era nobleza contra humildad, era contabilidad y verdad. La noticia corrió por sendas y plazas antes de que la casa tuviera tiempo de reaccionar. En el pueblo la gente comentaba lo que veía. Un hombre que no negaría su apellido enfrentándose a su propia historia. Una mujer que no se convertía en víctima eterna, sino en reclamante de su derecho. Hubo murmullos, sí, pero también curiosidades que giraron en torno a la figura de Leona.
Las conversaciones dejaron de hablar solo del matrimonio forzado para centrarse en la mecánica que había permitido esa injusticia. El momento de la exposición pública se fijó en una tarde en que la Plaza Mayor fue tomada por la inquietud. Ezequiel, con su porte aún marcado por la distancia que durante años le había servido, se colocó ante la gente. No hizo un discurso largo ni buscó redentoras excusas. Tocó con la punta de los dedos los papeles que Benjamín había traído y habló con frases cortas, cuidadas, de hombre que por primera vez sembraba su palabra en un campo que no podía arar con su autoridad habitual. «No quiero que esto se convierta en espectáculo», dijo. «Pero debo hablar claro. Lo que hoy se presenta ante ustedes no es solo un papel, es la memoria de decisiones que no fueron mías, pero que por herencia me tocaron. Mi padre firmó, tramó y utilizó la legitimidad de mi apellido para apropiarse de lo que no le pertenecía. No puedo, en conciencia, mantenerme en la sombra de esa injusticia». Hubo silencio y luego preguntas, voces que demandaban aclaraciones. Brígida, presente entre el público con la rigidez que la caracterizaba, alzó la barbilla y miró con aquel gesto que durante días significó control. No pronunció una palabra que cambiara la escena. Aguardó como teste de la sociedad que administra la casa. Severiano, en cambio, dio un paso al frente y con la calma de sus manos dijo lo que muchos no decían, que la verdad debía ser atendida, que la memoria de un rancho no podía sostenerse sobre papeles manchados. Benjamín presentó los documentos, contratos en los que la firma del padre de Ezequiel aparecía junto a sellos ajenos, recibos de pagos que nunca habían llegado a los destinatarios, testimonios de vecinos que recordaban acuerdos informales. Lo más claro fue un acta sellada por un escribano distinto que declaraba haber recibido dinero por un supuesto crédito y que el recibo había sido entregado en manos que no pertenecían a la familia Carrasco. Todo ello fue suficiente para que el rumor dejara de ser rumor y tomara la forma de acusación. Ezequiel, ante la plaza, no se escudó en el orgullo, habló de su padre, de la obediencia que a veces se hereda sin reflexión, de las maneras en que la tradición puede convertirse en jaula. Dijo que asumiría las consecuencias. No habló de perdón fácil, habló de restitución. Propuso que se revisaran las escrituras, que se contara a la gente afectada, que se pagara lo que hubiera de pagar, y que sobre todo, él deshiciera el acto que unió a Leona a la hacienda bajo la sombra de ese fraude. Fue un momento de alto voltaje emocional, con palabras cortas como lanzas. La acción que siguió fue simple pero simbólica. Ezequiel tomó el contrato que ataba a Leona y ante los presentes lo rasgó en varios trozos. No fue un gesto impulsivo, sino calculado. Era la voluntad de que la voluntad de una mujer no quedara más sometida a un poder que no debía decidir por ella. Los pedazos cayeron al suelo como hojas secas. La gente los vio deshacerse, y en esa imagen muchos supieron que algo había cambiado. Leona, sin que nadie la empujara, se acercó al lugar donde estaban los papeles. No fue para recogerlos con gesto sumiso, ni para dramatizar un perdón que no le correspondía. Se inclinó, miró los fragmentos con una calma que partía de la conciencia y comentó en voz que se escuchó en la plaza. «Los pedazos son de papel. Mi vida no es un papel». La frase fue corta, como se pedía en aquellos cruces. No buscó humillar. Manifestó su dignidad. Hubo murmullos de aprobación y otros de sorpresa. Brígida pasó una mano por la frente como quien se enfrenta a decisiones que la obligan a reordenar su mundo. Severiano, cerca, respiró como quien ha esperado un desenlace justo. La restitución, sin embargo, no fue automática. Ezequiel propuso públicamente que se abriera una investigación, que las personas afectadas fueran convocadas y que la hacienda devolviera lo que correspondiera. Prometió que él mismo renunciaría a privilegios ilegítimos y que asumiría compromisos para reparar el daño. No fue una solución mágica, fue trabajo por delante. La plaza era ahora testigo de un proceso que debía calar en la comunidad. Se organizaron reuniones, se revisaron papeles en la casa de los notables del pueblo y lentamente la verdad se fue organizando en pasos concretos. Firmas de desistimiento, declaraciones ante escribanos imparciales, acuerdos de devolución de bienes y compensaciones.
La escena que años atrás habría sido decidida con la firma de un hombre pasó a ser asunto de muchas voces. Y en ese pasaje, Leona recobró autonomía. Nadie podía decidir por ella sin su consentimiento. Todo ese movimiento social no borró el paso de la herida que Leona llevaba en la pierna, ni las noches en las que la incertidumbre mordía el sueño, pero agregó a su vida algo fundamental: claridad. Sabía que la gente la miraría de otra manera, que la casa ya no sería la misma y que el rancho respiraría con una verdad distinta. Más aún, comenzó a percibir la posibilidad de construir relaciones no sobre papeles, sino sobre elecciones. La relación entre Leona y Ezequiel transitó un suelo transformado. Si al principio la estructura se apoyó en obligaciones, ahora debía reconstituirse con actos conscientes. Había distancia y a la vez una confianza naciente que se sostenía en los cuidados pequeños. Ezequiel se mostró dispuesto a abrir su mundo, no con prisa, sino con gestos que pedían tiempo y correspondencia. Leona, por su parte, no cedió a una gratitud que significara perder su libertad. Su elección, si llegaba, sería tomada desde la conciencia de que merecía decidir. En la intimidad, cuando las faenas del día terminaban, ambos hablaron más de lo necesario para comprender lo que avanzaba. Ezequiel confesó retazos de su historia, como su padre había creado una representación de honor que fue, en realidad, una forma de cerrar puertas a quienes no podían defenderse, como su viudez sirvió de cobertura para un aislamiento que él pensaba protegerse, no ver que era una muralla. No habló buscando excusas, sino compartiendo las raíces de sus sombras. Leona le habló de su hermano, de las noches de mercado en las que se los veía compartir un pan, de la promesa de su madre de jamás entregar la dignidad por dinero. Contó con calma su enojo por haber sido moneda, pero también explicó que no quería que su vida se definiera por una firma rasgada. Quería que su futuro se sustentara en autonomía. No pidió venganza, pidió verdad y, si había de haber amor, que surgiera sin coacción. Los días se sucedieron y la gente del pueblo fue testigo de transformaciones que no se consumaban en un gesto final, sino en una continuidad de elecciones. Ezequiel empezó a caminar más entre los corrales, a hablar menos desde la distancia y a aceptar que su papel no era imponer, sino coordinar. Leona aprendió a administrar su espacio sin dejar que la sombra de casuísticas antiguas la amordazara. Severiano permaneció leal, vigilante sin ser juez. Brígida, con reservas, terminó aceptando que la justicia social exigía deshacerse de viejos vicios. El momento de la decisión final entre Leona y Ezequiel no fue una escena de pasión desbordada ni de promesas rimbombantes. Fue un amanecer sencillo, con el sol levantándose tímidamente sobre los potreros y el polvo levantando un halo dorado que por primera vez desde la llegada de Leona no parecía que fuera a tapar secretos. Estaban los dos en el portón del corral, las manos de él todavía con la tierra del trabajo, las de ella secas por la costura y el cuidado. No había testigos. La hacienda despertaba sin prisa. «No sé cómo ser dueño de nada que no sea la tierra», dijo Ezequiel, con la humildad de quien acepta la propia insuficiencia, «pero sé que no puedo imponerte nada. Ni siquiera puedo pedir que confíes en mí por lo que fui antes. Quiero que lo hagas por lo que seré si lo merezco». Leona lo miró con una distancia que no era frialdad sino medida. Pensó en su hermano que había luchado por ella, en las hojas rasgadas en la plaza, en las noches de cuidado compartido. Pensó en las manos que sostenían la taza de la cocina, en las de Ezequiel cuando la había levantado del barro. No era pasión súbita lo que la guiaba, era la comprensión de que amar, si alguna vez llegaba, sería elección y no imposición. «No vine aquí para perderme», replicó ella. «Vine porque creí que no había otra salida. Hoy hay opciones. Puedo irme con Benjamín, empezar de nuevo en alguna casa que nos acepte, pero también puedo quedarme. Me quedaría si aquí aprendo a ser yo y si no soy nunca otra cosa que una obligación». Ezequiel escuchó. Sus ojos se aflojaron de la tensión que los había marcado durante años. «Lo pido por voluntad», dijo con voz baja. «No como dueño ni como quien posee, sino como compañero provisional que desea merecer el nombre».
Leona respiró hondo. La decisión tomó forma en su cuerpo, en su piel, en sus dedos que oyen el mundo a través del trabajo. No hubo música ni coronación. Le dio la mano a Ezequiel como quien ofrece colaboración, no entrega. Sus dedos se entrelazaron con los de él en un apretón que significaba pacto, no sumisión. Fue un gesto de iguales. Dos personas que reconocían sus dolores y decidían caminar juntas, no por obligación, sino por elección. La vida después de esa mañana no se volvió una postal idílica de inmediato. Hubo trabajo que reparar, humillaciones que enfrentar en conversaciones largas, gente que tardó en confiar. El proceso de reparación que Ezequiel había prometido se tradujo en reuniones con vecinos, pagos a quienes habían sido estafados, restauración de títulos, entrega de tierras y la asunción pública de responsabilidades que no se resolvían con un simple acto simbólico. Costó esfuerzo, y el rancho se vio en la necesidad de reorganizar su poder. Fue un tiempo de transición en el que la comunidad participó activamente. La justicia se construyó con pasos que se cumplieron uno a uno. Entretanto, Leona y Ezequiel consolidaron una forma de relación que se sustentaba en lo cotidiano. Charlas al alba sobre la siembra, silencios compartidos en las noches de trabajo, el lenguaje de las manos que bajaban y subían la ropa en el patio, la compañía en las enfermedades de los animales. Había ternura en lo simple, en el cuidado que no pretendía controlar, sino acompañar. La dignidad de Leona se mantuvo intacta porque ella misma la defendió y porque la comunidad, testigo del proceso, la reconoció. El velo que una vez le cubrió la cabeza no volvió a aparecer como símbolo de entrega. A veces lo usaba como pañuelo en la cabeza cuando trabajaba. Otras lo prestaba a una niña de la casa para que se protegiera del viento. Había en el velo una doble memoria, la de la herida y la de lo que fue superado. El polvo, que antes parecía esconder cuentas ocultas, ahora se movía con menos opresión. Cada barrida era un pequeño acto de limpieza que hablaba de decisiones asumidas. En una tarde de finales de otoño, la casa reunió a gente del pueblo para una celebración sencilla, no una fiesta de riqueza, sino una comida abierta donde se contó lo que había ocurrido y cómo se iba reparando. No fue un cierre dramático, fue una constatación de que la verdad puede transformar estructuras cuando hay voluntad para aceptar el daño y trabajar en la reparación. Benjamín sonrió con esa mezcla de alivio y orgullo de quien había defendido a su hermana sin cruzar límites. Severiano sirvió vino sin grandes palabras. Brígida, con menos aspereza, trajo platos y no pronunció grandes juicios. Había en el aire una condición nueva, la de la comunidad que decide mirar al frente. El amanecer que cerró la historia fue uno de esos en los que el cielo es claro y la luz hace que el polvo en suspensión reluzca como si fueran partículas de una vieja historia que finalmente se ablandaban. Leona y Ezequiel caminaron juntos por el corral. No había ceremonias ni contratos, solo la certeza de que cada jornada sería elegida. Sus manos, manchadas de tierra y trabajo, se entrelazaron con naturalidad. No era una promesa de finales felices sin lucha, era la aceptación de que el amor, cuando nace de libertad, afronta el pasado con la verdad y construye el futuro con respeto. El rancho respiró de otra manera. Las voces en la plaza se transformaron en conversaciones de vecinos que ahora sabían que las cosas podían cambiar si alguien se comprometía a actuar con justicia. Leona recuperó su nombre y su espacio. No fue una restitución mágica, sino el fruto de un proceso donde la comunidad participó, donde Ezequiel asumió su responsabilidad y donde ella eligió con conocimiento. El polvo quedó suspendido en rayos de sol, como si todo aquello que pesó se hubiera depositado en un lugar que ya no asfixiaba. Y cuando la escena se calmó, en la quietud de la casa, Leona se permitió mirar a su alrededor. Había pasado de ser una figura que entró a la hacienda perdida en la tormenta a ser la mujer que, con pasos claros, decidió permanecer por voluntad propia. Frente a ella estaba un hombre que había descubierto su sombra y había decidido, por fin, reparar las heridas heredadas. Entre los dos, los hilos de la casa se retejieron con paciencia. Si la valentía de Leona te ha conmovido, comparte esta historia y suscríbete para más relatos de personas que eligen la dignidad.